Hola, buenas. Yo soy Leto, bienvenidos a un nuevo episodio de La Senda del Romano y en esta ocasión vamos a hablar sobre delitos contra la libertad sexual. Si bien ese tipo de delitos, al final, sobre todo en los casos más graves, se van a hacer cargo equipos especializados, nosotros también podremos hacernos cargos de otra parte según el nivel que tenga. Sí que es cierto que al principio pues la víctima va a acudir a una comisaría o a un cuartel para explicar lo que le ha sucedido, así que vamos a ser los primeros que tengamos que atenderla. Por lo que considero interesante al menos dar una serie de indicaciones importantes, aclarar un poquito los conceptos y saber realmente cuál es el procedimiento que hay que seguir en cada situación. Sí, con todo esto, empezamos. Bueno, y exactamente igual que comencé con menores, aquí se vuelve a dar exactamente lo mismo. Lo que hay que evitar es la doble victimización. Hay que ser coherente, o sea, una chica que acaba de ser penetrada por la fuerza por otra persona, lo último que le apetece es encima tener que andar contándolo a 5 o 6 personas diferentes que es lo que ha ocurrido. Por lo cual, la idea es que solo tengan que contárselo a una sola persona, una vez y ya está, con eso sobra, no es necesario encima andar causando otro trauma, teniendo que andar recordando un momento desagradable de forma constante. Por lo que, cuando venga una persona para denunciar un delito contra la libertad sexual, pues lo que hay que hacer es enterarse de qué es lo que ha pasado, así por encima, de acuerdo, sin entrar en detalles, saber si hay lesiones, saber si ha habido penetración, dónde ha sido, cuándo ha sido, si sabe qué persona ha sido, si hay algún tipo de resto, muestra que se pueda coger y poco más. Y con eso, según los protocolos que haya, según cada comisaría, comandancia, provincia, de todo, ¿vale? Porque hay protocolos por zonas. Entonces se sigue a rajatabla. Que lo más normal pues será comentárselo al jefe de servicio, el supervisor y demás, oye, ha pasado tal, tenemos estos datos y a partir de ahí pues ya el equipo de turno decidirá pues quién se hace cargo. Ya que según lo que haya ocurrido se va a hacer cargo una cosa o otra. No es lo mismo un abuso que una agresión con penetración, menores, hasta incluso con menores, según la edad que tengan, también hay diferentes equipos que se van a encargar. Porque tampoco es lo mismo una persona de 17 años que una de 3. No tiene nada que ver. Entonces hay equipos especializados para cada cosa. Así que lo primero es hacerse una idea, ¿vale? Una composición de qué es lo que ha podido ocurrir, con los datos que tengamos y con eso voy a comunicarlo y a partir de ahí que se decida quién se va a hacer cargo. Una vez que oye, pues te haces cargo tú, entonces ya vamos en profundidad. Pero esto hay que tener cuidado, porque al final pasa lo de siempre. O sea, tú no quieres preguntar más de la cuenta y la otra parte, tu jefe de turno, pues te querrá preguntar todo. Entonces ahí tienes que tener, pues eso, una zona más o menos clara de qué es lo que puede llegar a preguntar y qué es lo que no. Una vez que eso, que tú te haces cargo, que te dicen, oye, mira, pues es un tema de abuso y demás, lo vas a coger vosotros. Entonces, lo que es la declaración, que luego lo comentaré, la hacemos ya en condiciones. Pero bueno, en un principio eso, los datos, los justos y necesarios para, sin llegar a tener que obligar a la persona a repetir todo lo que ha ocurrido, poder transmitir la información y que sea una información de medianamente calidad. Bueno, pues una vez claro quién se va a hacer cargo, nos vamos a encontrar con la primera particularidad, y es que los delitos contra la libertad sexual no son públicos, no es un delito público, no se persigue de oficio, de tal forma que es imprescindible la denuncia por parte de la persona agraviada, afectada por la víctima. En menores no, ¿de acuerdo? O sea, en menores se puede actuar de oficio sin ningún problema, simplemente pues eso, con lo justo para actuar de oficio. Pero una persona adulta, no. Y encima hablamos de delitos que son complicados. ¿Por qué? Porque son delitos que se producen en la intimidad. Entonces no hay testigos y solamente nos podemos basar, por un lado, en las lesiones que pueda tener o luego la declaración de la propia víctima, que es quien lo ha visto.
pero que no son públicos, por lo cual no vale que me voy al hospital, que me mire un médico, ¿sabes? Y ya tengo un par de lesiones, por eso ya vale como, y le digo al médico que ha sido tal persona, ¿vale? Que ha cogido y me ha violado, porque la conozco, porque es una persona y tal. Bueno, pues eso no tiene validez. No tiene validez porque es necesario denuncia, de forma obligatoria. No vale con coger y decirle tener un parte de lesiones o lo que quieras. Es necesario presentar denuncia. Es más, por mucho que tengas parte de lesiones, lo que vale es posteriormente el reconocimiento del forense. Y encima hay que tener un cuidado de narices con el tema de ir al hospital. Sí, yo entiendo que después de un hecho traumático, la primera intención de una persona pues es ir al hospital corriendo para buscar ayuda porque ha sufrido una agresión, encima la otra persona ha eyaculado dentro, enfermedades venéreas, embarazos, todo lo que quieras. Pues lo primero, lesiones, te vas a un médico corriendo. Pues parece que lo que piensas que debe ser más lógico no es así. O sea, lo suyo es irte a una comisaría cuartel. Entonces, ahí automáticamente, en caso de que sea una agresión con penetración y demás, el equipo correspondiente se encarga de activar el forense, se traslada a la persona automáticamente al hospital y ahí se hace todo. El tema de recogida de muestras, el tema de la primera asistencia, la cura, lo que haga falta. O sea, eso se va a hacer al momento, ¿de acuerdo? O, si es un caso grave, ¿entiendes? Que encima ha recibido lesiones gordas, pues cuando llegue al hospital, el hospital pues va a llamar a la policía, ¿de acuerdo? Eso también puede pasar, o sea, que te vas para allí porque encima has sufrido algo, un corte, has sufrido una puñalada, imagínate que he visto ya de todo, pues te vas al hospital, pero se llamará a la policía. ¿Por qué? Porque es necesario el tema de presentar denuncia y luego activar el forense, porque forense sin denuncia no va, es que es así. Y la diferencia es que los forenses son los médicos del juzgado, ¿de acuerdo? O sea, no es que sean los médicos para los muertos ni nada de eso. O sea, un forense es el médico que tiene capacidad de hablar ante el juzgado de forma judicial, ¿de acuerdo? Entonces, este médico es el que va a hacer la recogida de muestras, el que se va a encargar de ver las lesiones, la va a evaluar y va a decir que efectivamente, pues mira, las lesiones que tienes pues son compatibles con agresión sexual. Y luego es el tema de la recogida de muestras. O sea, eso es fundamental. La recogida de muestras que se va a hacer en el hospital, eso hay que tener un cuidado de narices, porque ya lo hará el forense, lo hará el médico, se le da al equipo policial judicial, o el que esté allí, hay que hacer una cadena de custodia, hay que hacer un montón de cosas para que la muestra no se pervierta, porque como perdamos lo que es la cadena de custodia de la muestra y hay una duda razonable de que esa muestra puede estar contaminada o no sé dónde ha salido, entonces te lo echan para abajo y no tiene validez y encima la persona se va a librar. Así que extremo cuidado con eso. O sea, y lo de la denuncia es que es obligatorio, en serio. Que como no denuncies, como es un delito privado, no va a ningún sitio, por mucho que lo hayas contado y por mucho que lo hayas dicho. Es obligatoria la denuncia, que no tiene por qué ser una denuncia de 4 horas, de acuerdo, de sentado mientras ha pasado tal. O sea, hay incluso formatos de que es un cortapega, ¿sabes? De quiero presentar denuncia, ya está una línea que se firma y con eso ya se inicia otro procedimiento y posteriormente ya se cogerá una declaración tranquilamente después del médico. O sea, no es que tengas que tirarte ahí 4 horas esperando. O sea, el médico se te va a llevar ya. Bueno, al médico lo vamos a llevar ya. Pero hace falta eso para hacerlo todo bien y poder hacer la recogida de muestras y poder hacer todo el procedimiento y evitar que haya algún tipo de contaminación o que la persona se libre por falta de pruebas. Muchísimo cuidado con eso. Y hablando de muestras, en caso de que venga una persona a denunciar, ¿de acuerdo? Imagínate, acabo de sufrir una agresión ahora mismo, una agresión con penetración, y tengo en las bragas restos de semen que me ha dejado la otra persona. Bueno, en ese momento lo tienes tú delante. Bueno, pues si la persona trajera algo, automáticamente os calzáis unos guantes. Si hay mascarilla incluso mejor. Ahora que estamos en situación de cuarentena, todo el mundo tiene mascarillas y guantes, o al menos debería, sin ningún problema, pero bueno. Y todo lo que te dé, automáticamente, antes de nada, se mete en un sobre de papel, ¿de acuerdo? No metáis nada dentro de plástico, o sea, típica bolsa de plástico, no, ni se os ocurra, porque eso puede degradar el tema de ADN o lo que haya, o sea, siempre de papel, lo cogéis, lo metéis en un sobre, que es algo más grande y que no entra y demás, en una caja de cartón, que no tenéis caja, tenemos las bolsas estas típicas de muestras, ¿de acuerdo? Que no siempre tiene por qué haber, sobre todo ya en unidades más pequeñas, pero bueno, sin una caja de cartón, podéis meter lo que sea. ¿Dónde coges una caja de cartón?
cartón? Pues la típica caja de los folios que tenemos todos, 40, ¿sabes? En dependencias, donde están los paquetes de 2.500, pues en una caja de esas se mete todo y fuera, y se inicia la cadena de custodia. La cadena de custodia es un folio, o sea, es muy sencillo. Una cadena de custodia es simplemente un folio que dice una muestra, dónde ha estado, por qué manos ha pasado y qué recorrido ha tenido hasta llegar al laboratorio, desde el punto de recogida. Hay formatos ya prehechos o muy sencillos que no encontré en ningún formato por lo que sé y nadie lo puede proporcionar. Lo ponéis en un folio, o sea, hacéis un folio con cuadraditos, hora tal, agente tal, con número de tip tal, recogida tal, sello de la unidad, firma, y lo cojo recogida de muestra aportada por la víctima en dependencias oficiales. Fuera. Y ya para el siguiente, pues yo cojo y llevo la muestra de aquí al equipo de policía judicial. Y el equipo de policía judicial pondrá otro siguiente de, pues yo lo llevo de aquí directamente de dependencias, lo llevo al laboratorio, ¿vale? O sea, y entonces queda claro el recorrido que ha tenido. O sea, lo podía hacer en un folio, pero vamos, que formato no es complicado conseguirlo. Oye, necesito una cadena de custodia y te la van a dar. Pero bueno, eso en caso de que os venga una persona que ha sufrido algo de esto y tiene en ese momento una prenda de ropa o algo que daros. Pues en ese momento nosotros, lo primero para hacerlo bien, cadena de custodia del momento cero. Se coge, se pilla cadena de custodia, se cogen las muestras, aunque posteriormente el equipo de policía judicial tenga que trasladar al hospital porque es necesario el tema de hacer una exploración, recogida de muestras, pero nosotros eso ya lo tenemos ahí y se lo podemos pasar a ellos también. Luego, oye, mira, cadena de custodia, esta mujer ha llegado, me ha entregado esto y ya está. Pero fundamental, muchísimo cuidado con las pruebas y ojo, nada de meter ningún tipo de prenda en plástico, siempre en bolsas de papel o de cartón, algo que transpire. Así que una vez claro el tema de quién se va a hacer cargo, pues imaginaros que al final pues se va a hacer cargo atención al ciudadano porque no hay unidades que puedan cogerlo. Pues ya empezamos con la catalogación. La catalogación es código penal, ¿de acuerdo? O sea, coger y mirarlo, según si ha habido violencia, si no ha habido violencia, si ha habido penetración, si ha habido lesiones, si ha habido intimidación y demás, que es una catalogación inicial. Ya posteriormente el juzgado pues podrá hacer una catalogación final. Luego aquí voy a hacer un pequeño inciso, ¿vale? El tema de, pues sobre todo, ya sabéis que ha habido un montón de manifestaciones y demás. A mí particularmente, cómo se llame algo, me da lo mismo, ¿vale? O sea, a mí lo que me importa es la pena. O sea, me da lo mismo que quiera llamar a una cosa abuso o violación, tal. A mí lo que importa es la pena final que vaya a pillar. O sea, yo entiendo que un violador, ¿vale? Que se vaya todos los años que se pueda para la cárcel, sinceramente. O sea, una persona, aparte de los delitos contra la libertad sexual, encima tienen el agravante que ya no solamente ese momento físico, de acuerdo de dolor o de que pueda pasar la víctima, sino que encima causa secuelas psicológicas que van a durar años o toda la vida. Y los he tratado con víctimas y que han sufrido violaciones hace mucho tiempo y todavía, pues, todo eso les hace un daño tremendo. O sea, que son delitos gordos, ¿vale? Y encima conviertes algo bueno, como son relaciones sexuales, ¿de acuerdo? En algo horrible, o sea, en convertirlo en un momento traumático. Por lo cual, por mí, el tema de las penas, pues sin ningún peo. O sea, un violador, pues lo que se merece es prisión y encima así protegemos a que, sobre todo uno en serie, que no viole a otras personas, bajo mi punto de vista. O sea, son delitos complicados y con unos daños que van a tener en un futuro bastante complicados para la víctima. Y claro, aquí nos encontramos que pues, vamos a catalogar nosotros como abuso, como agresión, como tal, según lo que haya ocurrido. Vale, es que aparte el lenguaje judicial no necesariamente tiene que ser como el lenguaje que utilizamos todos los días. Nosotros pensamos una cosa y resulta que es otra. O sea, como he puesto el caso, ¿vale? O sea, vengo a denunciar vandalismo. Bueno, pues resulta que vandalismo, lo que tú conoces como vandalismo, que te han rayado el coche, son unos daños, no es vandalismo. O si no, voy a poner todavía otro caso, bueno, otro ejemplo mejor, ¿vale? O sea, cuando llega un terrorista y ponía la bomba y mataba a 40 personas en la bomba, ¿vale? Pues ¿qué te aparecía en el noticias? Se ha producido un atentado, ¿vale? Y tú piensas en un terrorista poniendo una bomba y piensas en un atentado. Bueno, pues resulta que no es un atentado. Sobre todo, esto viene de hace muchos años, cuando al principio ETA empezó a asesinar indiscriminadamente, que las víctimas eran sobre todo funcionarios, ¿de acuerdo? Entonces, un atentado es una agresión contra un funcionario, un agente de la autoridad, una autoridad y demás. Entonces, claro, al principio pues decía, atentado tal, efectivamente es un atentado. Es más, si por ejemplo estás en el servicio, una persona coge y te pega un puñetazo y te causa lesiones, te ha producido un atentado, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, sí que hay un tipo de atentado terrorista, que eso ya se fue introduciendo mucho más adelante, pero que en la
conciencia que tenemos popular, ¿de acuerdo? Un atentado que pensamos ahí poniendo bombas, no. Resulta que es otra cosa diferente. O sea, el atentado es una agresión contra una autoridad, uno de los agentes y demás, contra funcionarios públicos. Lo otro es otra cosa, pero al final pues los hemos ido asimilando, pues algo pasa por el estilo, o sea, si luego miras las penas, pues según si hay más, si hay penetración, si no hay penetración, si hay violencia, si no hay violencia y tal. ¿Cómo se valora todo eso? Pues ya lo hace el juzgado, con el fiscal, con los abogados, con la acusación, con la defensa y demás. Es un poquito, bueno, es muy complejo establecer qué es lo que ha ocurrido en realidad, causar los probados. He visto que no son sencillas las sentencias y encima son temas extremadamente polémicos. O sea, me toca hablamos de una agresión sexual, pues todo el mundo ya se echa las manos a la cabeza y es complicadísimo, ¿eh? O sea, y normal que también los jueces tengan mucho cuidado con el tema de las catalogaciones, porque meter la pata es igual de peligroso. Ten en cuenta que, aparte, un violador está automáticamente los catalogan como ficheros de, como presos de alto interés y más, los tienen aparte. ¿Por qué? Porque en la cárcel los van a violar o lo van a matar. O sea, eso lo sabemos todos. Entonces, imagínate que se mete la pata y lo que ha pasado con algo realmente es otra cosa diferente. Y encima la persona va a prisión y allí pues pasa lo que pasa. Hay que tener un cuidado extremo. Y sobre todo ser ajustado y también procurar que el que realmente lo ha hecho, que vaya para adentro, pero con todas las de la ley. O sea, porque también ha pasado casos de gente que se libra, ¿entiendes? Todo eso son delitos muy complejos, lo dicho, hay ausencia de testigos por norma general, muchas veces solamente tenemos la manifestación de la víctima, que es una prueba en sí misma, ¿de acuerdo? Y hay que recordar que la persona no tiene que demostrar que ha cometido un delito, sino tú tienes que demostrar que lo ha hecho, ¿eh? O sea, la carga de la prueba siempre va a ser de la acusación. Tú no tienes que demostrar que no. Tú podrás coger y defenderte lo que te están acusando, pero no tienes que decir que tú no lo has hecho. Es que es fundamental, o sea, no vale con creer en una persona sin más, o sea, hay que coger y demostrarlo para que haya unas garantías y sobre todo hay que tener la presunción de inocencia, porque a veces una cosa puede parecer de una forma y luego resulta que es otra. Para eso, como los procedimientos no son cortos, ¿de acuerdo? O sea, no es que se deciden en 5 minutos, sino que todo tipo de procedimiento judicial, y más en estos casos, lleva bastante tiempo, tanto a nivel de investigación policial, por lo cual a los jueces, a los juzgados se intenta dar bastante bien montado, o sea, más o menos con todas las pruebas que se puede recopilar, todas las manifestaciones, todas las muestras, todos los análisis, todo lo que haya, y se le intenta dar muy cerrado para que luego tranquilamente el juez pueda ir analizando punto por punto, el juez de instrucción pueda sacar todo lo interesante, de ahí pasarlo ya pues al penal, a la audiencia superior, al Tribunal Superior de Justicia, a la audiencia provincial, a la audiencia provincial, quiero decir, el Tribunal Superior para Recursos y todo eso. Entonces es un proceso complicado y son muchas partes, hay que hacerlo bien y por eso hay que intentar desde el momento inicial coger la manifestación y recoger las pruebas lo mejor posible para llegar al resultado que queremos, que es coger y investigar un delito y en todo caso pues poder proceder a poner a disposición de una persona que ha cometido un delito ante la autoridad judicial y que sea condenado, ¿vale? Que es realmente nuestro trabajo, o sea, el que haya cometido un delito, pues que obviamente que con todas las garantías se le juzgue y se le condene y ya está, pero no es sencillo. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Así que ya cuando empezamos con la manifestación de la víctima, pues simplemente tomárnoslo con calma, o sea, pues hablamos con la persona, darle confianza, de acuerdo, que nosotros estamos ahí realmente para ayudarla, hasta incluso puede pasar que, mira, creo que me atiende una mujer, bueno, pues si hay mujeres, pues que le atiende una mujer, realmente es indiferente, vamos, yo voy a tratar exactamente igual, bueno, se la va a tratar la víctima, sea un hombre o una mujer, pero bueno, puede pasar por lo que sea. Hay que tener en cuenta que la manifestación simple de la víctima puede ser constitutivo de ser una prueba, o sea, puede ser tomado como prueba sin ningún problema, simplemente con la manifestación, no es necesario nada más.
Tampoco voy a explicar muy bien los requisitos, pero bueno, para que os hagáis una idea. Tiene que ser una cosa estable, coherente y que esté bien articulada en el tiempo. Por lo cual, tenemos que retrasarnos todo lo que podamos y explicarlo perfectamente. Acuerdo, que no haya saltos. Pues, por ejemplo, persona que he conocido a través de una red social a otro, o algún conocido, o gente con la que hayas tenido algún tipo de relación y demás, ¿sabes? Digo de relación, no relación afectiva, sino relación que le conozcas. Si por lo que sea, pues se ha producido el tema de un abuso, que me ha tocado el culo, me ha intentado penetrar o que se ha confundido, o todo eso, bueno, pues la manifestación de la víctima, si está bien estructurada, puede ser una prueba, por lo cual es fundamental desde el primer momento hacerlo con calma e ir especificando todos los detalles que se puedan. Que se acuerda, vale, que no se acuerda, no, pero al menos que sea una cosa coherente. No necesariamente una agresión sexual tiene que ser un desconocido, O sea, una agresión sexual puede ser un desconocido, o puede ser de tu pareja, o puede ser de tu cónyuge y demás, sin ningún problema. O sea, aquí lo que estamos hablando de agresión es delitos contra la libertad sexual, que se produzca un acto que en ese momento no quiere que se produzca, ¿de acuerdo? Contra la voluntad de la otra persona, independientemente de que si es un conocido, es tu marido, es tu novio, es lo que sea, ¿vale? Pues en el momento que no haya ese tipo de voluntad, por eso digo que hay una parte que es complicada y hay que argumentarlo bastante bien. ¿Que con la simple manifestación vale? Sí, puede valer, pero tiene que estar muy bien estructurada. Entonces, una manifestación a media, ¿sabes? Al final, pues te deja duda razonable y ante la duda, pues no se condena a la persona, como es normal, presunción de inocencia. Por eso digo, con calma, que no hay prisa, en serio, y la persona que vaya tomando confianza y aportando todos los detalles de la forma en la que pueda. Esto es ir cogiendo experiencia, la verdad, cada caso es un mundo y os vais a encontrar 20.000 situaciones. Sobre todo, pues ya, y encima, pues imagínate que es menor y va a contarlo delante del padre, ¿sabes? Y delante del padre que va a estar ahí, pues eso, resoplando y pensando o gritando, a ese tío lo voy a matar, le voy a arrancar la cabeza y demás, y entonces, pues con calma y con mucho cuidado sobre cuando se habla y tranquilizando a las personas y explicando, porque es importantísimo que todos esos detalles se comenten. Posteriormente, una vez terminado el tema de la declaración, tenemos el ofrecimiento de acciones, que si bien vamos a hacer siempre el mismo ofrecimiento de acciones que hacíamos con el tema de los delitos normales, ¿de acuerdo? Los que contempla el artículo 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues aparte de eso, resulta que para delitos sexuales tenemos otros derechos específicos, que son, sobre todo, lo que más interesa es que hay unos números de teléfono, unas direcciones y unos correos de unos centros que existen de la comunidad especializados en atención a víctimas de delitos sexuales, ya que, como he dicho, son delitos complejos que, aparte del daño físico, causan secuelas psicológicas importantes. Bueno, pues eso hay que dárselo también, ¿de acuerdo? O sea, es el único paso así extra raro que habría, o bueno, raro no, diferente que hay que hacer, que hay unos delitos específicos para, unos derechos específicos para delitos sexuales, que son 2 centros de atención, en función de si son mayores o menores de edad, porque luego aparte, hay una serie hay que darla de alta en una base específica, como podréis imaginar, entonces de ahí también se pasan y ya saben qué persona es la que está ahí reconocida o que ha denunciado, y de ahí pues ya cogen, la pueden atender. Vamos, nosotros le damos esos teléfonos y con eso pues se necesita algún tipo de ayuda si quiere, o sea, nosotros lo vamos a dar, si la persona quiere vale, si no quiere bueno, pero nosotros lo ofrecemos y es la única diferencia. Y lo que os he dicho con la manifestación, con calma, o sea, con calma, porque no va a ser sencillo que te cuenten lo que ha pasado, ya que te vas a encontrar que les da vergüenza, si es que es normal, o sea, son cosas muy íntimas. O sea, ¿qué te va a contar? Que estaba con una persona conocido y de pronto la empezó a tocar y le ha metido la mano por debajo de los pantalones y le ha tocado la zona genital y demás, y pues todo eso es muy, muy, muy violento, o sea, porque son temas sexuales, así que con calma, con tranquilidad, dándole confianza y poco más, y sin agobiarnos, y sobre todo si hay familiares, hablar con los familiares, ¿vale? Y si se va a poner muy nervioso, que entre otra persona, porque es preferible que esta otra persona y que nos cuente lo que ha pasado a que la víctima, sobre todo con menores, se calle lo que ha ocurrido por la vergüenza que se enteren sus padres y lo que pueda pasar, porque a ver si nos dejamos una parte importantísima, todo el meollo de la cuestión, simplemente por miedo. Así que mucho ojo con esto.
Que los delitos más graves, lo dicho, va a haber el equipo policía judicial o el equipo de tal que se va a encargar, pero bueno, también nosotros vamos a coger el tema de abuso sobre todo, y agresión, pues algunas se puede llegar a ocurrir, pero ambos abusos, sí, abusos he cogido ya tropecientos, y al final más o menos es lo mismo, con calma y tranquilizando a la gente, y que y lo vayan explicando poco a poco, ¿de acuerdo? Simplemente, pues yo soy serio, porque soy serio, pero vamos, una vez que pase un rato, pues la gente va preguntando y te va dando unas manifestaciones bastante buenas, y sobre todo, cuanto más coherente sea la manifestación, mejor, porque va a ser más sencillo que esa manifestación pueda en un futuro en el juzgado ser considerado como prueba, que es el reglamento que se necesita, o sea, que se demuestre que esa persona pues ha sufrido un delito y que se condene al otro, por lo cual la declaración larga, con los mayores detalles que se pueda poner y bien estructurada, fundamental. Bueno, y poniendo un ejemplo de un delito contra la libertad sexual en la cual la única prueba que podemos tener es la manifestación de la víctima, pues tengo un ejemplo bastante bueno. Resulta que hace unos cuantos años me ocurrió un suceso. Un día, estando en servicio, pues apareció una chica. Me empezó a contar lo que había ocurrido y resulta que venía a denunciar que había sufrido, o a contar, que había sufrido una agresión sexual de forma continuada durante bastante tiempo cuando era pequeña. Estamos hablando de que esto habían pasado unos 22, 23 años aproximadamente. Y había venido ahora a coger a denunciarlo. Vale. Lo que ocurre es que en su día, cuando fue pequeña, intentó contarlo, la callaron básicamente. Posteriormente, cuando fue adolescente, volvió a intentar de nuevo a explicar lo que había ocurrido. Y también la dejaron de lado. Solamente se le iba a contar a una persona que tampoco supo gestionarlo porque no tenía ni idea. Entonces, pues, al final esto se le quedó todo. Se quedó todo en el aire y la chica, pues, se quedó con el trauma realmente de haber sufrido una agresión sexual cuando era niña y que absolutamente nadie estuviera de su lado. Y pasaron muchos años, ella se quedó con el problema interiorizado hasta que resulta que ocurrió un suceso una semana antes de que apareciese por ahí a denunciar. Lo ocurrió, tampoco voy a explicarlo, no voy a explicar muchos detalles porque bueno, es un caso de verdad, entonces no voy a entrar en la intimidad de cada uno y aparte, bueno, que son diligencias. Bueno, pues lo que decía, que le ocurrió algo, entonces pues la chica le revolvió todo lo que tenía dentro y decidió volver a intentar moverlo otra vez y al final pues acaba dando conmigo. Yo le cogí una manifestación muy larga, muy bien detallada, me explicó todo perfectamente, además todo muy coherente. Y posteriormente ella me contó que había hablado con una profesora suya cuando era pequeña, le había contado todo. Así que yo qué hice, pues cogí y localicé a la profesora, que llevaba ya sin verla pues casi 20 años. La profesora, en el momento que le dije el nombre, se vino a toda prisa, ¿sabes?, a declarar, me explicó lo que había pasado. La mujer además, hasta incluso después de tomarle manifestaciones, le expliqué lo que había ocurrido, se echó a llorar, me dijo que era ya muy joven, que cuando le explicó lo que había pasado, que no sabía cómo actuar, que ella lo contó a otra persona, ¿sabes?, pensando que con eso sería suficiente. A mí me han dicho esto, un alumno, entonces yo lo cojo, lo voy a comunicar, pero resulta que fue insuficiente porque esa persona no hizo lo que tenía que hacer, que era la persona responsable de haberlo hecho. Entonces fue también un trauma que le quedó. Bueno, pues resulta que al final, visto que había realmente que era bastante lógico lo que me estaban contando, que se sostenía perfectamente en el tiempo y demás, pues yo catalogué que sí que había un delito ahí, que había un presunto delito de agresión sexual a menor de 13 años, porque estamos hablando que es del Código Penal antiguo. Y en este caso, ¿qué hice? Detuve al tío. O sea, le detuve directamente, le metí en el calabozo y de paso tomé manifestación, ya que posiblemente yo también pensaba que existía la posibilidad de que hubiera abusado de otras personas o que incluso hubiera abusado de sus hijas. Una de las cosas que hice, sobre todo por la que le quise detener hasta incluso después de pasado tanto tiempo, es porque le cogí ADN. Esta persona pues no tenía ningún antecedente, no tenía multas, no tenía nada, ciudadano modélico, por así decirlo, de los que no dan problemas, ¿de acuerdo? De los que nunca se meten en ningún embolado. Bueno, pues es que los monstruos no sabemos qué cara tienen. O sea, tú vas hablando con alguien y no sabes realmente cómo es. La gente no lleva escrito en la cara soy un violador, soy un asesino, soy un estafador, soy un tal. Algunos pueden tener mejor o peor pinta, pero tampoco lo sabemos realmente. Bueno, pues yo creo que era uno de estos, ¿de acuerdo? Tampoco es ya no mi impresión, sino que durante la instrucción de las diligencias pues pasaron un montón de cosas bastante extrañas y al final pues te llevan a intuir que posiblemente todo esto ha ocurrido y tal como lo estaban explicando, o sea que era bastante lógico que esta persona pudiera ser un agresor sexual. Había un montón de indicios que realmente lo podían llegar a demostrar.
Pero también contamos que posiblemente esto pues se haya prescrito porque encima está el tema de la prescripción de los delitos. En el Código Penal actual, que es a lo que yo me acogí, la prescripción de los delitos para menores de edad comienza a partir de que el menor de edad cumpla mayoría de edad, por lo cual, una vez cumple los 18 es cuando empieza a contar la prescripción, pero en el antiguo Código Penal no. Empezaba a contar la prescripción desde que había ocurrido el delito, independientemente de la edad que tuviera en ese momento el menor. Con el Código Penal actual le podía tener, le detuve, tomé manifestación a todo el mundo y estuve mirando qué había pasado, pero con el anterior, pues el delito seguramente habría prescrito. Pero bueno, yo al menos el ADN, que era lo que realmente quería para tenerlo, porque es posible que de ahí pudieran salir otras cosas, pues ya lo pude coger. ¿Esto valió para algo? Pues sí, o sea, realmente sí. No para el fin de poder condenar a esta persona seguramente, porque las leyes tienen los plazos que tienen, ¿de acuerdo? Pero posteriormente yo a la chica esta pues la llamé un año después. Y le pregunté qué tal estaba, qué tal se encontraba y demás, tal. Y entonces me comentó que desde que había puesto la denuncia, había declarado lo que había pasado, ¿de acuerdo? Que había empezado a dormir como no había dormido en su vida. O sea, se había quitado un peso de encima, una angustia vital tremenda, y se encontraba ya más en paz, más tranquila, que es normal. O sea, pasó un hecho traumático que encima te ha condicionado toda la adolescencia y toda la infancia, y ya por fin pues has conseguido pasar página y ver realmente qué es lo que había ocurrido, o al menos que se vea que esta persona realmente había hecho eso. Que yo en el fondo creo que es que simplemente lo que quería, o sea, que se viera lo que había ocurrido y que quedara por ahí reflejado en algún sitio que esto había pasado así. Y más o menos con las manifestaciones pues había una duda razonable sobre que esto podía haber ocurrido. Posteriormente ya sabéis que el tema de que se decide si ha ocurrido o no ha ocurrido, eso tiene que ser un tribunal, con un juicio y demás, con todas las garantías. Pero al menos ya no es simplemente que yo voy a contarlo y todo el mundo pasa de mí, sino que se hicieron las comprobaciones y resulta que sí, que podía haber sido perfectamente cierto, y había indicios de sobra. Bueno, había un montón de indicios, la verdad, o sea, pero bueno. Por mi parte, el trabajo yo creo que quedó bien hecho y yo me siento satisfecho con lo que ocurrió. Y hablando de ADN, ¿cómo se coge ADN? Porque claro, hay que tener en cuenta que con todos los delitos en ámbito sexual, vamos a coger ADN de las personas sí o sí, de forma obligatoria. Aparte de la reseña que vamos a hacer alofoscópica y demás, y la reseña fotográfica, vamos a meter reseña genética. Bueno, pues hay dos formas. La primera, que es, bueno, la forma es la misma, o sea, es con un hisopo, se le coge con un hisopo, que es un bastoncillo, ¿de acuerdo? Se le frota y demás en la boca, y de ahí pues se envía con su cadena de custodia al laboratorio, y ya está, que eso obligatoriamente lo va a hacer el equipo de policía judicial, ¿vale? O sea, sí o sí, mucho cuidado con esto, lo hace el equipo de policía judicial, que son los que tienen el curso, que son los que pueden enviar las cosas, pueden recoger la muestra y fuera. Pero para poder obtenerla tenemos dos formas. La primera, que es que vamos a solicitar nosotros la entrega voluntaria de ADN. ¿Y eso cómo se hace? Delante del abogado. O sea, cuando procedemos a la lectura de derechos, entonces, después de acabar los derechos, hay un formulario de obtención voluntaria de muestra de ADN. Es un formato, bueno, cada cuerpo cambiará, no es lo mismo, son muy similares, pero bueno, Policía Nacional y Guardia Civil, pero básicamente es otro documento, ¿sabes?, en el cual la persona hace una entrega voluntaria del ADN, y esto lo tiene que firmar también el abogado, se hace en presencia del abogado, ¿de acuerdo?, el tema de la firma, o sea, el abogado tiene que estar perfectamente enterado y tiene que firmar que se notifica y que la persona entrega voluntariamente el ADN, lo firma, se llama al equipo de turno, de Policía Judicial, de que le hacen la reseña, pues también sacan bastoncillos, ¿sabes?, el hisopo, se lo pasan y fuera, sin ningún problema. Que resulta que la persona dice que no, pues yo mi ADN no lo doy. Bueno, pues en ese caso vamos a hacer una reseña de obtención judicial del ADN. Entonces el juez nos va a dar un mandamiento, ¿sabes?, para obtención forzosa del ADN. ¿Qué es obtención forzosa? Pues que si el tío no te lo quiere dar, pues vamos a coger nosotros el ADN, sí o sí. Y para eso pues tenemos un juez que nos autoriza. Ya está. ¿Cuánta fuerza hay que utilizar? Un poquito más de la que ponga él. Y punto. Ya ahí dejo abierta la imaginación. Pero que si se pide es por algo, para el tema de hacer la reseña. Y puede ser o voluntario. A ver, es muy raro. O sea, yo me parece que
que habré tenido un caso que se han negado, o como mucho. O sea, todos, por norma general. También se puede coger ADN en otros casos, ¿de acuerdo? O sea, no solamente en este para delitos violentos, para homicidios, para tal. También, pero bueno, como estamos hablando de delitos sexuales, para el delito sexual siempre acordaros que pillamos ADN obligatoriamente. Y la forma de hacerlo es delante del abogado, que coge, se firma, se hace la obtención y sin ningún problema. No hay más. Y si es forzoso, pues forzoso con mandamiento judicial. Pero bueno, que el ADN lo vamos a coger si es necesario, ¿sabes? Y vamos, es que vamos, una agresión sexual con penetración y con eyaculación dentro, pues vamos a necesitar, y encima con restos de semen, tenemos que hacer un cotejo de ADN. Es obligatorio, sí o sí, porque es una prueba, o sea, así que son las dos formas que hay de hacerlo. Bueno, y luego tendríamos los delitos sexuales, pero ya no los que son físicos, ¿de acuerdo? Sino aquellos que ya van por internet o van por telefonía y demás. En los cuales aquí se nos van a mezclar dos cosas, lo que es el delito contra el honor, la intimidad, revelación de secretos, como por ejemplo difundir vídeos de tu pareja masturbándose, pasarlo para terceros y demás, que eso también ocurre, o las extorsiones sexuales, ¿de acuerdo? En la cual coge, y también pasa con menores, en la cual pues se le obliga a un menor a coger y a grabar vídeos íntimos bajo la premisa de que si no voy a hacerte algo, ¿vale? Cualquier tipo de extorsión, cualquier tipo de coacción me vale. Los delitos sexuales más bien estarían encaminados a este segundo caso, ¿vale? El primero es una revelación de secretos pura y dura, o sea, igualmente, grabarse no se lo recomiendo a nadie, ¿de acuerdo? Y por mucho que tengas confianza con esa pareja y demás, las cosas pueden salir mal el día de mañana y esos vídeos pueden acabar en cualquier sitio y causar pues verdaderos estropicios. Os pongo el ejemplo de la chica esta, de la trabajadora de Iveco, que se difundieron unos vídeos suyos, al final la mujer se acabó suicidando. Concretamente este caso lo conozco porque cuando la persona que aparecía en la prensa con su nombre como presunto autor se enteró, automáticamente vino a mi Independencias y cogió y dijo, oye, mira, que el que sale en la prensa soy yo. Y me explicó toda la historia de todo lo que había pasado. Entonces, este lo conozco. Y al final eso fue un vídeo que se difundió, ¿vale? Y que no había sido él, por cierto. Y resulta que acabó en el suicidio de la chica, por lo cual es una cosa seria. Con el tema de menores, muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Todo el tema sexual con menores, también hay que recordar que menor de 16 años es delito siempre, o sea, no puede existir consentimiento, da lo mismo que haya sido voluntario o no, o sea, el consentimiento no hay para menos de 16 años. Hay una pequeña variante que es que si tienen una edad similar, de acuerdo, más o menos de madurez, pues entonces no pasa nada. Por ejemplo, persona de 15 con una de 17, pues tienen una edad bastante similar, ¿vale? Y entonces ahí no habría delitos, es un sexo consentido, por supuesto. Si es una persona de 25 con alguien de 14, pues obviamente ahí, por mucho que quieras, no hay ningún tipo de consentimiento posible, es delito y punto. O una de 40 con alguien de 12, o sea, es que no, es una aberración eso. Y ha ido subiendo con los años. Yo cuando era pequeño me acuerdo que se podía casar gente con 12 años. Entonces, claro, a partir de 12 años te puedes casar, pueden mantener relaciones sexuales. Luego se fue subiendo a 14 y ahora estamos en 16, que más o menos es una edad ya que empieza a ser normal. De hecho, no es que esté prohibido, ¿vale? O sea, es que si una persona de 15 años quiere mantener relaciones con 15 años, para mí son jóvenes, ¿de acuerdo? Para tenerlos, porque las relaciones pues implican, aparte del tema sexual, pues implica una complicidad emocional, ¿de acuerdo? Es algo más complejo, no es simplemente aquí echamos un polvete y punto. Pero bueno, de 15 años, 16 y demás, pues bueno, pues si quieren tenerlo, bajo su punto de vista no pasa nada. Otra cosa es que haya adultos que se aprovechen de eso, entonces ya cogen y le tiren el tema de los menores. Ya eso es bastante más grave. ¿Que puede pasar que alguien de 14 se enamore perdidamente de forma platónica de una persona mayor? Sí, puede pasar, o sea, con 14 años pues tienes las hormonas revolucionadas y entonces eres muy dado a caer en amores platónicos. ¿Que una persona de 30 años se enamore de alguien de 14? Pues no, ya eres adulto, ¿de acuerdo? O sea, lo que estás buscando es otra cosa diferente y no, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, por lo cual es delito y punto. Da lo mismo que te he dicho que sí o que no.
Me ha pasado en varias ocasiones que ha llegado algún padre, de acuerdo, con su hija, con el teléfono, y ha venido contando, oye, mira, que a mi hija la están extorsionando para enviar vídeos, de acuerdo, vídeos masturbándose y demás. Tú coges, llegas, analizas el teléfono, por cierto, si vais a aprender un teléfono, porque lo entrega el padre o lo que sea, ¿vale? Para analizarlo, que se puede hacer perfectamente, fundamental, en una diligencia, que escriba el PIN o el patrón que tiene de desbloqueo. Eso facilita muchísimo las cosas, que no se os olvide, en una diferencia, como si tienes que hacer un dibujito con puntos y ir indicando las líneas del patrón o escribirlo, pues todo eso, y con el consentimiento por supuesto de poder hacerlo, porque es para analizarlo en caso de delito. En los casos que me he encontrado de menores y demás, al final resulta que los vídeos siempre han sido difundidos de forma voluntaria. Algún caso raro nos podemos encontrar de extorsión, pero suele ser que se difunde porque se quiere y se le engaña y demás, pero vamos, que los envían y por desgracia pues me ha tocado ver vídeos, ¿sabes?, de menores de 12, 13 años masturbándose, y es lamentable, o sea, os lo digo ya, que me ha tocado verlo y no, es que no tiene nada de sexual, o sea, es algo que casi roza algo lamentable cuando lo ves, o sea, te da lástima, en serio, ves a la niña que es una niña, ¿sabes?, y dice, pero en serio, horrible, o sea, si tenéis que verlo, pues que mala suerte, es que no mola nada. Y si va a ser una cosa un poquito más compleja, que haya que analizar algún equipo, os traen una prueba, ¿vale? Pues simplemente un visionado muy por encima, muy ligero, pues para comprobar que el vídeo se ve, que se ve la persona y demás, que efectivamente es una prueba, y ya pues inicia, oye, que la dirigencia que tal persona pues entrega tal vídeo, o entrega esto, o lo que se ve, muy por encima, y ya está, no hace falta expandirse, no es plato de buen gusto, te lo digo. Y me ha tocado ver alguno y no. Hay algo por ahí que tú ves y dices, está mal, o sea, que cuando ve encima alguno de estos miserables que le gustan los menores, ¿sabes? Pues un poquito de asco sí que dan, la verdad, porque no, es aprovecharse de menores que todavía no están desarrollados, no están formados como personas, no tienen todavía conciencia de lo que está pasando y se aprovechan bastante de eso, y es un poquito lamentable. Por esa razón, pues, con toda esta gente a saco. Así que acordaros, si os entregan algo, diligencia, la cogéis, la reseñáis, que es lo que os entrega, que si son archivos, si es un pendrive, si es el teléfono, si hay un patrón de bloqueo también, y todo eso, pues lo vamos poniendo en la manifestación y punto. Y de ahí se van iniciando las investigaciones. Igual que, por ejemplo, con los chats y demás, también nos encontramos muchas veces, pues eso, que se autoriza, se hace un volcado y entonces te encuentras todas las conversaciones, algunas es muy interesante. Me acuerdo de uno también que estuvo muy bien, que resulta que era una chica que tenía síndrome de Asperger y encima un cociente de 70 o 80 puntos, algo así. Y bueno, pues a la chica, pues la había estado viendo vídeo masturbándose y demás. Era una chica de tener 18 años o 17 o algo así, pero bueno, en mentalidad como si tuviera 9. Bueno, tuvimos que hacer un volcado de WhatsApp. Era la época en la cual todavía no estaba con la encriptación actual, entonces sacamos 800 folios de conversación. Bueno, pues después de todo esto, gracias a toda la conversación, se localizó a la persona que estaba en otra ciudad. Cuando se hizo una entrada en su casa, resulta que el tío estaba haciendo lo mismo con otras 6 menores más. O sea, este tío ya era profesional, se dedicaba a eso. Y le metimos el estacazo, obviamente. O sea, cogió, se le detuvo y demás, y para adelante y juzgarlo y tal. Y era una chica, o sea, como te digo, no era consciente. Estamos hablando de mentalmente, sí, la chica tendría físicamente 17, 18 años por ahí tenía más o menos, pero mentalmente es que de los 9 no pasaba. Y era alguien que se estaba dedicando a andar buscando ese tipo de personas para coger y para engañarlo. Y, de hecho, extremadamente lamentable, ¿eh? Así que cuando se cojan ese tipo de cosas, es reseñar bien todos los datos y ya está. Y lo bueno de todo esto es que la prueba en sí ya no tenemos que basarnos en la manifestación, ¿de acuerdo? O sea, no tiene que ser una manifestación clara, sino que tenemos ya lo que es el soporte, que va a ir mediante mensajes o va a ir mediante los vídeos o mediante los audios o lo que sea. Entonces eso no vale como carga de la prueba, perfecto, que es la única ventaja que tiene ese tipo de delitos, los que se cometen por internet, por telefonía, por ordenador y demás, que dejan un rastro y dejan unas pruebas perfectamente claras. Bueno, y creo que lo voy a ir dejando ya porque llevo ya 43 minutos, pensaba hacer un podcast de 15, pero estoy viendo que empieza a ser eso imposible.
Y al final es que pillo el micro y me vengo arriba. ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento mucho. Con todo lo que os he contado, seguro que me he dejado un montón de cosas básicas, pero espero que os pueda valer al menos para empezar a afrontar ese tipo de delitos, que no lo vamos a encontrar. No aparecen todos los días, por suerte, pero existen. Ojalá no hubiera ninguno, pero las cosas son como son. Entonces hay que saber una serie de conceptos básicos sobre cómo empezar a actuar ante delitos contra la libertad sexual, que son bastante variados y tienen una serie de cosas interesantes, como por ejemplo el tema que es un delito privado y que es necesario denuncia, o el tema de las muestras, ADN, forense y demás. Todo eso es muy interesante saberlo porque nos lo vamos a encontrar en el día a día. Siento mucho que haya ruidos y demás de fondo, pero estamos en cuarentena, estamos aquí todos en casa, entonces eso es inevitable. Cualquier duda, consulta, queja, recomendación, lo que queráis, me podéis escribir a lasendadelromano@gmail.com. Yo voy a contestar sin problemas. Para grabar este programa he utilizado el GarageBand. La música es In Hell I Will Be in Good Company de The South. Para esta canción, para utilizarla, me estoy cogiendo la licencia que tiene iVoox para podcasting con la SGAE. Y el próximo programa creo que lo voy a hacer contra la seguridad del tráfico, que también es interesante. Yo soy Leto. Esto ha sido La Senda del Romano y ha sido un placer estar con todos vosotros. Nos vemos. I see my redhead, mess, red tear shed, cream beam a squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees.